damos la bienvenida en nuestros estudios al concejal del Cantón Cuenca por el movimiento Renace, el ingeniero Omar Álvarez. Ingeniero Álvarez, muy buenos días. Importante saber qué contactos efectivamente se dieron entre la Presidencia de la República y el gobierno local. Muchísimas gracias. Buenos días, estimado Gustavo, Rosanita. Un saludo a los escuchas de Ondas de Soyes. Pues sí, en estos días creo que el panorama pinta ya un poquito más generoso y positivo para Cuenca. El tema tranvía, que se ha convertido quizás en el dolor de cabeza más grande para los cuencanos, pues como que al final del túnel se puede mirar ya una luz en la que parece ser que las cosas van saliendo de mejor manera, y como habíamos exhortado y pedido al señor alcalde, quizás antes de que termine este 2019 podamos finalmente tenerle al tranvía en marcha. El paso de haber hecho esta entrega del tranvía a la ciudad, bueno, no es una entrega todavía total, pues una entrega provisional, pero de por sí ya nos permite poder tener en disponibilidad el proceso, y sumándose a otros pasos que entendemos poco a poco se van solventando, podamos finalmente hacer lo que siempre hemos venido promulgando, que más allá de las dificultades técnicas, económicas, políticas, pues demos una respuesta positiva ciudadana de ponerle finalmente en marcha. Ahora, uno de los temas que todavía nos deja algunas dudas, una serie de inquietudes, son precisamente estos ofrecimientos del gobierno nacional, que no es la primera vez además que los cuencanos, las cuencanas los escuchamos. Ahora hay un nuevo compromiso de apoyo para que el proyecto tranvía pueda definitivamente entrar ya en marcha, pero nos gustaría conocer si usted ha dialogado con el alcalde sobre cuáles son estos compromisos de apoyo, es decir, cómo se van a concretar, cómo se van a ir materializando, qué es lo que va a apoyar, en qué va a apoyar el gobierno. Es parte de la inquietud que tenemos en el Consejo Cantonal. Sabemos, hemos escuchado las declaraciones del señor alcalde, en el que él también nos ha indicado de que existen diálogos con el gobierno central y que hay posibilidades, ciertamente hay que ser muy cautos, ¿no? Posibilidades de que se consiga un apoyo de diferentes formas, pero que finalmente, hasta no verlo plasmado, quizás nos hemos vuelto un poco, dudamos incrédulos a veces de la palabra, porque Cuenca ha sido permanentemente engañada, por decirlo de alguna manera, porque hemos recibido muchos ofrecimientos y finalmente no se los ha cumplido. El apoyo que nos decía el señor alcalde podría darse es en buscar alternativas para quizás financiar ese déficit que de entrada se prevé. Todavía sigue siendo una incertidumbre por más estudios técnicos de diferentes frentes. Recordemos, hay estudios de la Universidad de Cuenca, de la propia Alstom, si no me equivoco, al inicio hacía un análisis para efectos de la rentabilidad o de la viabilidad del proyecto. Pero finalmente todos coinciden en la necesidad de un subsidio, dado que la tarifa final que se deberá implementar será imposible cubrirla en lo que técnicamente se requiere, socialmente es inaceptable y habrá que buscar de dónde cubrir ese déficit. Un déficit que solo se podrá conocer con certeza una vez que esté en operación. Se habla de alrededor de 4, 5 millones, 6 millones de dólares. Es que las variables que entran en juego son demasiado volátiles. Está hecho sobre una base de supuestos y es muy elástico el tema del tranvía, dependiendo en cuánta gente realmente llegue a utilizarlo. Pero en todo caso, de lo que conocemos, las mejores estimaciones son de un déficit del orden de unos 5 millones de dólares anuales. Por otra parte está la deuda con Francia de unos 50 millones de dólares. Estos son dos temas en los cuales el gobierno podría intervenir en esta lucha anticorrupción, y esto no lo decimos metafóricamente. Bien, el gobierno podría tomar una decisión, por ejemplo, de que ese poco dinero que se recupera de la archimillonaria corrupción que hubo en el gobierno pasado se lo destine en esa cantidad que requiere Cuenca para el proyecto de tranvía, 5 millones anuales, y que empiece a funcionar un proyecto que de cualquier manera tiene facetas positivas por su impacto medioambiental, entre otros. También está el tema del subsidio eléctrico. Cuenca, el Azuay, el Austroecuatoriano, ha aportado por décadas como el principal productor de energía eléctrica para el país, pues que se subsidie por lo menos la energía para el proyecto tranvía. Son temas que deberían concretarse ya
con el gobierno nacional, más allá de la retórica de un apoyo que no pasa de ser simplemente verbal? Es así, y es parte de lo que también hemos sugerido al señor alcalde, de que en frente de diálogo, de exigencias, deberá hacer esto, ¿no? Y habíamos hecho quizás una sugerencia de que se abra un frente de diálogo conjuntamente con Quito. El proyecto de el metro de Quito con el tranvía de Cuenca son dos de los proyectos en donde resultan emblemáticos para efectos de este cambio de modelo en el consumo energético en el país. Lo que finalmente se puede ahorrar al Estado por el no consumo de los combustibles fósiles le es una ventaja también gigantesca, y desde esa mirada creemos que se podría exigir, pedirle a la Presidencia de la República que se considere para efectos de tener una tarifa preferencial, una tarifa eléctrica que, pues bueno, será como una especie de voluntad de ayuda a que el proyecto tranvía siga adelante. De todas maneras, el costo de la energía eléctrica es proporcionalmente muy bajo respecto al gasto general que significa la operación y sobre todo el mantenimiento. En todos estos componentes que determinarán el valor para a subsidiarse, uno de los más críticos, más altos, y es que el que el señor alcalde estaba muy preocupado, es justamente el costo de mantenimiento. Representa de 11 millones de dólares. El mantenimiento. Bueno, dependiendo de la mirada que se le haga. Ayer justamente revisábamos unos datos y son alrededor de 4 millones y medio de dólares anuales, sí, que requeriría el mantenimiento, dependiendo, como comento, pues qué rubros nomás lo asumamos dentro de este concepto mantenimiento. Sin embargo, se representa alrededor del 50-60% del gasto total de operación. Energía eléctrica no pasa más allá de un 3-4%, lo cual aparentemente nos llamó la atención en primera instancia, ¿no? Así es que la solución de una posibilidad no hablaríamos de subsidio, sino un modelo de cálculo adecuado para efectos de la compra de energía eléctrica. Mire, a nivel de grandes consumidores, los costos de energía bajan. Por ejemplo, la empresa eléctrica recibe energía del sistema nacional a un valor aproximado de 2 centavos del kilovatio hora. Lo que elevan los costos son los peajes, como se le conoce, el uso de las redes de transportación de la energía, más el gasto operativo. En el caso del sistema tranviario habíamos hecho la propuesta de que se busque de minimizar esos costos de peaje y que finalmente el costo de energía eléctrica para abastecer la demanda del sistema tranviario pues tenga una tarifa preferencial. Pero finalmente este recalco, ya como el peso final dentro del componente de los gastos operativos es muy bajo. El señor alcalde se ha enfocado en buscar alternativas para tratar de abaratar este gasto, sobre todo en la propuesta y en el análisis de lo que sería el mantenimiento. Ahí es la parte, el nudo de los más críticos para costos, y se están buscando alternativas, pues aparentemente la más inmediata y la más digamos que podría ayudar a que se encuentre una solución urgente, pues significa que también es la más alta en términos económicos. Está en ese proceso y pues ojalá se logre solventar, definir el financiamiento de este déficit que se requiere, definir las tarifas. Ayer se conversaba la posibilidad de aplicar un sistema como lo es en la mayoría de países del mundo, ¿no? Un sistema de tarifas diferenciado en función del tipo de consumidor, si es un consumidor permanente, dependiendo de... Los turistas podrían pagar el costo real, el costo de sostenimiento de este sistema. A los cuencanos hay que darles un precio, por hablar de alguna manera, de mercado. Aquel que puedan pagar, que compita exitosamente con buses, taxis, otros tipos de transporte. Ayer se hablaba en ese sentido, y quizás también es otro de los puntos sensibles, educarnos como ciudadanía en este nuevo escenario que va a significar el uso del tranvía. Quizás lamentamos y pues Cuenca deberá esperar la aspiración final, que siempre lo hemos dicho. No solamente se trata de ponerle a funcionar al tranvía,
sino de hacer un diseño de un sistema de transportación pública integral en donde el tranvía sea parte de esta nueva forma. ¿Podrían entrar aquí los buses, microbuses eléctricos para sí, mejorar esta red? Realmente el tranvía, si se lo hubiera diseñado de una mejor manera, con una red tranviaria que cruce también por otros recorridos claves en la ciudad, hubiese sido lo ideal, pero pensar nuevamente en un proyecto de eso, en una cuenca desgastada, con total escepticismo sobre estos proyectos, ya no cabe, pero sí puede venir otro tipo de proyectos que complementen y de alguna manera activen, encuentren una sinergia en materia de transporte en esta ciudad, en la cual se incluye el tranvía. Por supuesto, y con la experiencia que Cuenca ha vivido de haber construido no solo el gasto de por sí del proyecto, sino el gasto indirecto que ha significado el impacto social, el impacto del sistema productivo. Tremendo para la ciudad. Quizás va a ser, nunca vamos a llegar a calcular ese impacto. Creo que esta experiencia grande nos hará ver a Cuenca en futuro los proyectos con más cautela. Es tarde ya seguir ahondando en más responsabilidad, debería decir yo. Esto debió haberse aplicado desde el primer día cuando se concibió este proyecto y no haberse movido por temas demagógicos, por temas electorales, por temas incluso de corrupción, que hay que decirlo muy claramente. Luego de los años que han transcurrido, sí, nos queda esa pena de que aparentemente toda esa venta de imagen de obra pública, pues no ha sido simplemente una intencionalidad de mejorar la obra pública en el país, sino, carambas, parece ser que hubo intereses hasta de corrupción, como los estamos viendo ahora, y el tranvía, de hecho, también no está exento de esa posibilidad. Hay, si me permite, ingeniero Álvarez, algunos temas actuales que no están muy claros, de acuerdo con las informaciones que hemos conocido. Con ACTN, ¿qué pasó con la multa por 4,8 millones de dólares que se dijo ya por parte del municipio se le iba a aplicar? Pero entendemos que esta multa se iba a convertir en un impedimento justamente para el proceso de entrega-recepción que se ha consumado ya. Este problema pequeño y grande al mismo tiempo está en litigio en Quito, ¿no? La versión de la empresa como tal es de que no puede pagarse la multa porque no ha sido por falta de voluntad de la empresa hacer la entrega de toda la obra, ¿no? Que más bien es el proyecto tranvía, la municipalidad como tal, la que no había recibido. Este litigio le resolverán ya en los tribunales de justicia. Los argumentos que se han presentado desde la municipalidad, entendemos, son los suficientes para reclamar ese derecho y la exigencia del cumplimiento de estas cláusulas en el contrato. Sin embargo, pues ahorita ya escapa de las posibilidades de decisión administrativa municipal, sino más bien en manos de la justicia. Más bien nos alegra mucho que, más allá de esta dificultad que sigue latente, pues haya habido el acercamiento para empezar a hacer el proceso de entrega-recepción, lo cual, reiteramos, en el caso que nos ocupa, pues nos alegra porque es dejar de lado un poco los procesos que sí son parte de los nudos de problemas, pero se están buscando al mismo tiempo alternativas para que se le pueda dar viabilidad y se pueda poner en funcionamiento. Lamentablemente todavía no tenemos pronunciamientos ni de los tribunales de Chile ni tampoco de lo de Quito y seguimos en incertidumbre, pero por lo menos esto no está siendo el freno para que pueda ponerse el tranvía en marcha. Otro tema que nos confunde algo es sobre el contrato de mantenimiento. Aparentemente, de acuerdo con lo que hemos escuchado al alcalde y a otros actores, existirían otras opciones en el mantenimiento, pero de lo que hemos conocido, constatado en documentación, en realidad no hay opción. El know-how es de Alstom. Hay incluso, entendemos, software muy específico que no dan la posibilidad de que otra empresa pueda hacerlo. Así nació el proyecto, así lo aceptaron las autoridades inicialmente. El asunto es simplemente ponerse de acuerdo en cuál es el monto, cuál es el mejor precio que Alstom puede dar por este mantenimiento. Hay además experiencias paralelas que se han dado en otras ciudades del mundo con esta mismísima empresa y no hay opción sino que Alstom continúe manejando y que con ellos se firme el contrato de mantenimiento. Esa es parte justamente de lo elevado del costo que va a significar la operación del tranvía. Es verdad, aparentemente estamos con una camisa de fuerza difícil de desajustarla. Las pretensiones de Alstom, pues al ser, digamos que la dueña de todo, más que el hardware, entendiéndoles todo el equipamiento electromecánico de control, es el software de operación que es propio de ellos. Y ahí está, en este caso, el alcalde Pedro
Palacio en su decisión ya administrativa de encontrar la mejor salida entre las múltiples variables, pues la más simple, pero la tremendamente más costosa, sería cerrar el contrato con la empresa a los costos que ellos manifiestan. El costo de operación, mire, el tiempo de vida útil que está previsto en términos generales para el tranvía son 30 años. Estar 30 años, digamos que amarrados a esta empresa en las condiciones que ellos nos quieren imponer, es excesivamente costoso. Es comprensible la intencionalidad de encontrar alternativas distintas en donde se pueda minorar este gasto. Hay alternativas como que la posibilidad de que la empresa haga el mantenimiento 100% de su parte, pues podría buscarse otras opciones, ¿no? En la que quizás Alstom se convierta en una especie de supervisora del sistema de mantenimiento, es decir, que solamente intervenga en uno de los componentes con la finalidad de bajar esos valores, y quizás el propio proyecto Tranvía podría generar su personal cualificado lo suficiente como para ejercer en forma directa las acciones de mantenimiento. Esto podría ayudar a bajar costos, o que eventualmente una tercera pueda intervenir ofreciendo servicios en una parte del sistema tranviario. El sistema como tal es muy complejo, ¿no? Y el mantenimiento pues implica diversidad de frentes de observación en las que no necesariamente Alstom pueda tener ese know-how demasiado complejo como para que puedan ser ellos de forma exclusiva. Existen otras áreas de mantenimiento que bien se podría trabajarlos, recalco, de manera directa dentro del proyecto Tranvía, o eventualmente con una tercera empresa que podría ser más accesible en términos de costos. Bien, vamos a tratar de temas también relacionados con estas ofertas que se han hecho por parte del gobierno en esta comparecencia que hubo también el día lunes, concejal Álvarez, pero no quisiera dejar de resaltar un hecho muy positivo que lo atestiguamos incidentalmente el día de ayer, protagonizado por la empresa de movilidad de Cuenca, un norteamericano. Usualmente somos aquí muy abiertos a que recibamos nosotros de la mejor manera a los extranjeros, pero hay extranjeros que realmente hacen quedar muy mal a sus compatriotas. Vamos a ponerlo en imagen a este ciudadano de nombre Andrew Williams, que el día de ayer protagonizó un accidente realmente lamentable en la ciudad de Cuenca. Atropelló aparentemente con intención a un ciudadano que portaba su bicicleta en un paso cebra. Lo más grave fue la altanería de este señor, que se dio de diplomático, haciendo gala de una prepotencia sin nombre. No quiso reconocer los daños que había causado. Esta persona tiene ya antecedentes en otros incidentes que se han generado en otros lugares de la ciudad, y lamentamos que un ciudadano que no sabemos qué origen realmente tiene, entendemos que es norteamericano, pero que tuvo en su pasado, se hacía pasar el día de ayer como diplomático en un dechado de insultos, de insinuaciones que no venían al caso. La EMOB ventajosamente actuó como debía hacerlo, detuvo momentáneamente al ciudadano, lo obligó a llegar a una transacción con la persona que había sido agredida. Realmente lamentable, pero vale la pena también aquí aplaudir el profesionalismo con el que actuó la empresa municipal de tránsito. Pues los medios son también para resaltar estos hechos, no solamente para criticar el accionar ingeniero Álvarez. Y a este mal ciudadano, ojalá esta lección le sirva para mejorar su comportamiento público. Es materia ya de varias denuncias de este ciudadano. Vayamos con los temas del municipio y hablemos de la agenda por Cuenca, que se lo publicitó mucho. Hubo esta reunión, me parece que fue el día lunes de esta semana, en la cual en lo concreto, el martes me parece, con el ministro de Cultura se hicieron ofrecimientos en esta área. Se habló de la entrega de $400,000 para la realización de la Bienal de Cuenca. No sabemos exactamente, aquí nos quedamos confundidos. El ministro nos dijo que se entregaban 400,000, lo que entendíamos era anualmente, pero en sus declaraciones ya vimos algunos recortes que se hacían allí, o insinuaciones de pagos escalonados o un alza escalonada en el tiempo. No nos quedó claro. No sé si usted lo tiene claro, así como la otra oferta de los $150,000 para la Casa de la Cultura. Bueno, yo quisiera entender, y lo tenía claro en las declaraciones, las redundancias iniciales, es que se incrementaba de manera permanente.
lo cual pues de alguna manera no a plenitud, pero satisface los requerimientos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero sí también nos llama la intención de generar una confusión posterior de que no son los valores o vaya a haber algún modelo de cómo se entregaría estos recursos. Al final nos quedamos con la duda de si el ministro los 400,000 que dijo los calculó para el periodo de Pedro Palacios, 100,000 anuales, o realmente va a subir en $400,000 cada año el aporte a la Bienal. Creo que es un tema que fácilmente lo pueden los señores concejales, además que es parte de sus funciones averiguar. ¿Qué mismo fue esta oferta, que es parte justamente de esta situación en la que se siembran dudas y es difícil de creer cada vez que se habla de ofertas para Cuenca? Son ofertas sumamente exiguas, de poquísimo tamaño, hablando en materia de inversión pública, pero que de cualquier manera bienvenido para dos entidades, o más que entidades, dos iniciativas muy importantes que llevan adelante tanto la Bienal de Cuenca como la Casa de la Cultura. ¿Cómo no? En el caso de la Bienal, y esto hemos hablado, soy parte del directorio de Bienal, de la Fundación Bienal, y pues ya hay la preocupación de empezar a trabajar para el desarrollo de la siguiente, que tocaría, si es que se respetara estos 2 años que han sido los propios de los tiempos, a finales del 2020. Sin embargo, por el tema financiamiento, por el tema de cómo están los procesos, quizás hay un poco de cautela en la proyección de fechas. De pronto va a quedar para los primeros meses del 2021, en la medida en que se consiga el financiamiento. Conversábamos con Katia Casar, la directora de Bienal, y ella hablaba de esta gestión, que este acercamiento con el gobierno central, con el Ministerio de Cultura, y que veía con confianza de que se podría conseguir esta ayuda que no cubre a plenitud la necesidad del gasto, pero que sí permitiría tener un poquito más de confianza en el proyecto como tal, y nos hablaba de una asignación permanente, y así lo habíamos entendido, y de esa manera también nos quedamos de alguna manera tranquilos inicialmente de que existiría una fuente fija para poder proyectar las bienales de futuro, porque más allá de que este proyecto quizás todavía no se ha enraizado a plenitud en la mayoría de cuencanos, sin embargo es una de las banderas por las que Cuenca es mirada internacionalmente, y esto digamos que es muy positivo de permanecer el proyecto bienal dentro de todo el panorama de las bienales, no solo de Sudamérica, sino Latinoamérica y el mundo entero. ¿Qué es lo que oficialmente se ha comunicado a la Bienal sobre este aporte del gobierno anunciado por el ministro de Cultura? ¿Qué es lo que se va a dar? El aporte para ayudar en el financiamiento, que lo entendíamos como $400,000 anuales, digamos para cada edición. Bienal sería para cada edición. De todas maneras, tendremos que pedir que se nos entregue quizás ya por escrito, un pronunciamiento oficial para evitar especulaciones. Nos comprometemos, estimado Gustavo, apenas tengamos ya totalmente claro cuál es el financiamiento ofrecido, pues comunicar para que la ciudadanía conozca, ¿no? Sin embargo, por el momento, pues nos da un respiro en estas intenciones de proyectar la próxima Bienal, que por lo demás también está a comentar, pues estaría dentro del contexto de las celebraciones del Bicentenario. Sobre los $150,000 para la restauración del teatro, ¿se tiene claridad también? ¿Va a ser una entrega inmediata porque se le puso allí como intermediario al BEDE? Bueno, hay que ser claros de lo que tenemos entendido. Los 150,000 es para costear los estudios, no es para la remodelación como tal, es para los estudios. Nuevamente muy pequeña, digamos, no es un valor excesivamente alto, no. También es parte de la preocupación porque es un pago que aparentemente dentro de las cuentas del erario nacional resultaría ser una cosa muy exigua. Sin embargo, la complicación de a través, si es que es el BEDE, no sé si es como un crédito no reembolsable o un crédito que finalmente después tenga que cancelar la propia Casa de la Cultura. Esto con Martín Sánchez, que hemos tenido algún... Vamos a estar con Martín Sánchez a continuación en otro diálogo. Ojalá él lo tenga nos podrá claro aclarar con más, y pueda aportar incluso sobre los dos temas. Y debemos reconocer esta lucha fuerte, frontal, que ha tenido Martín para exigir los derechos de lo que corresponde a Casa de la Cultura y visibilizar no solamente la problemática de que Cuenca y el Austro ha sido relegado en la atención central.
cultura es uno de los tantos espacios en donde vemos que ha existido un olvido o simplemente se le ha mirado a Cuenca, al Austro, como los últimos en recibir de pronto dádivas para lo que vemos suceder con otras provincias. Otro anuncio que lo hizo el ministro de Cultura, lo hizo en este medio de comunicación como algo nuevo, y no sabemos si es algo nuevo o es simplemente un reflejo de lo que está ya en presupuesto y se ha venido entregando anualmente al municipio de Cuenca. Dijo que el municipio, como gobierno seccional, iba a tener 6 millones de dólares para proteger el patrimonio. Entendemos que usted es parte de la Comisión de Centro Histórico, está involucrado con estos temas. Este anuncio del ministro viene de la mano justamente con otra lamentable pérdida de una vivienda patrimonial que se dio en la ciudad de Cuenca. ¿Qué sabe usted sobre esta otra asignación de la cual habló en estos micrófonos, en esta sala, el ministro? Bueno, no es una asignación, con todo el respeto al señor ministro, iniciativa de él, sino es parte de lo que reclamamos como un derecho que debería asignársele a Cuenca. Ahí quizás deberíamos ser más insistentes y exigentes en que se exija el retorno de ese dinero para financiar estas obras tan necesarias. ¿A qué se refiere estos 6 millones de dólares? Por favor, pongámoslo en blanco y negro. Que en términos generales sirven para la recuperación de los bienes patrimoniales. Ejemplo, hemos visto, hay muchas casas en Cuenca que tienen un alto valor patrimonial, pero que están a punto de caerse porque finalmente es muy difícil establecer la propiedad de un solo dueño. Como son casas antiguas, muchas de ellas no tienen un dueño único, sino que están en manos de herederos, y con el tiempo esto ha complicado tremendamente establecer cuál es el interlocutor directo para efectos de conversar, exigir digamos que la restauración. En otros casos, los dueños, los poseedores de estos bienes no tienen los recursos suficientes para poder hacer el gasto que significa la restauración, el mantenimiento. Se requiere el apoyo del gobierno central, seccional, para efectos de mantener. Y el caso extremo, como ya ha sucedido en algunos, pues proceder a la expropiación de estos bienes, pasar a la propiedad de la municipalidad y poder intervenir, pero para todo ello se requieren recursos. Estos 6 millones en concreto, ¿en qué cuenta del municipio de Cuenca se encuentran? No están en el municipio de Cuenca, es una asignación que debería ser desde el Ministerio de Cultura a favor de la ciudad como tal, pero que no están todavía o no existen en las arcas municipales. ¿En los antecedentes se ha venido dando este aporte a Cuenca anualmente? En esa cantidad que se ha precisado, no, más bien han sido muy escasos los recursos que se han conseguido. Creeríamos... Es otra cifra que hay que hacer un seguimiento con el señor ministro para que sea efectivo, potencialmente, que no quede solamente en el anuncio. No, potencialmente podrían llegar a ser 6 millones. La parte que nos compete a la municipalidad, en este caso a la Dirección de Áreas Históricas, es justificar la necesidad de esos fondos para que nuevamente ¿serán 6 millones anuales o 6 millones para el periodo de Pedro Palacios? No, ahí sí deberían ser 6 millones anuales. Este es el marco de la nueva ley de cultura que está vigente desde 2016 y que no se aplica a plenitud. Ahí tendremos que insistir desde lo que corresponde al municipio para tener los proyectos en claro, listos, porque por ahí es uno de los factores que se comentan, ¿no? Potencialmente hay este dinero, pero que quizás no se han presentado los proyectos que permitan recibir esos recursos. Sí, realmente, y es lamentable que tengamos que siempre estar con escepticismo sobre las cifras oficiales. Ingeniero Álvarez, al propio señor ministro le recordábamos que también en estos micrófonos María Fernández Pinoza, de ingrata recordación, cuando fue ministra de Cultura, estuvo en la coyuntura del incendio del Seminario San Luis. En estos mismos micrófonos ofreció 6.800.000 para su restauración. Se llegó a dar una pequeña fracción cercana, me parece que al $1.000.000. Esto significó que se tenga que sacrificar mucho en la restauración del Seminario San Luis. No se lo hizo de la mejor manera que se debía hacer, pero esos son los seguimientos que nos obligan por este escepticismo a que permanentemente crean estos anuncios gubernamentales que no se los toma con pinzas. Peligrosamente, y creo que lo peor que pueda sucederle al país es que se pierda la credibilidad en los gobernantes de turnos. La cautela, la mesura
en su discurso debería ser tal para que pues no cometer estos errores, porque generan luego expectativas que no se las cumple y finalmente se desgasta la imagen del gobierno. A veces se usa mucho la propaganda, más allá de la seriedad con la que deberían ser transmitidos estos temas. Ojalá en esta ocasión se cumpla. Vamos a aclarar el tema de los $400,000, de lo que entendemos son $400,000 permanentes para cada proyecto de bienal. Los $150,000, pues bueno, más allá del modelo de cómo se desembolsan, no son valores, insisto, demasiadamente altos, pues esperemos que sea el punto de partida para lograr la restauración de este bien, que ya es considerado como un bien patrimonial, porque es uno de los, me refiero a la edificación de la Casa de la Cultura, que si bien no tiene ese valor en términos de una excesiva antigüedad, sin embargo es un punto de inflexión en lo que es la arquitectura de Cuenca, entre la arquitectura antes del proyecto Casa de la Cultura y otra a partir de la implementación de este proyecto, una arquitectura dentro del modernismo, y pues sería muy interesante que podamos restaurarlo. Mire, en Cuenca no tenemos escenarios, en este caso, aptos para desarrollo de eventos culturales, son muy pocos y la mayoría de ellos de propiedad privada. Sería justo que Casa de la Cultura tenga su escenario digno para Cuenca, para los eventos en que en Cuenca se puede hacer. Y quizás aprovecho también para insistir en esa atención que debe tenerse el gobierno central en atender en temas, se anunciaba ayer en el proyecto de las 1000 canchas, en temas de deportes. Ojalá se pueda tener una mirada más, no diría generosa, sino más justa con lo que Cuenca significa en el deporte nacional. Ya sobran comentarios de las medallas que se obtienen. Además de estas 1000 canchas, entendemos la gestión ya directa a la realización tienen que hacer los organismos locales, los GATS, a ellos les toca. Tendrán que fluir nuevamente esos fondos a través del Ministerio de Deportes. ¿Cómo no? Hemos hablado con el licenciado Ángel Bustamante en la esperanza de que se pueda concretar de estas 1000 canchas una cantidad importante para la zona del Austro en general, particularmente en el Azoy y en Cuenca. La rehabilitación, yo quisiera que ya los cuencanos vayamos cambiando esa mirada que tenemos, ¿no? Solemos decir la pista Jefferson Pérez. Cuenca se merece por historia, por trabajo, por presencia, tener un estadio de atletismo digno de lo que son los estadios en el contexto internacional y de esa manera también impulsar de mejor forma el desarrollo del deporte. A las 5 medallas que ya tuvimos en el Panamericano se sumó más una dentro de los Panamericanos, lo cual da cuenta de que el deporte en la SUA y en Cuenca pues se lo hace de una manera muy muy digna y amerita la atención especial del gobierno central. Un aporte importantísimo de esta ciudad, de esta región para el deporte nacional, que nuevamente no puede estar dentro de estas asimetrías que se generan con poquísimo dinero que gotea del fisco para esta área del país. Ojalá también en el deporte se logren mejores asignaciones. Gracias, concejal Álvarez, por su presencia. Han escuchado al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca por el movimiento Renace.